Muy buenas tardes. El día de hoy quiero comenzar una serie de videos relacionados con un documento llamado El Federalista, o por su nombre en inglés, The Federalist Papers. Este documento es un documento de vital importancia, ya que en este documento tres de las personas más influyentes dentro de la historia de los Estados Unidos, como lo fueron James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, trataban de explicar o de convencer al resto de las 13 colonias que para ese tiempo componían los Estados Unidos, que no se llamaban los Estados Unidos en ese momento, le decían América para entonces. Ellos estaban tratando de convencer o dar argumentos relativos a la composición de una unión más que diera más garantías tanto al país como a cada uno de sus ciudadanos, más protección y también, las personas iban a contar con más protección, iban a contar también con más fortaleza gubernamental. A este punto había muchas cosas, hasta este punto hay muchas cosas que se pueden mencionar que dieron paso a lo que fue la Convención Constitucional de los Estados Unidos. Se puede mencionar, por ejemplo, que muchos de los padres fundadores eran muy jóvenes, eran servidores públicos para el rey de Inglaterra. Por ejemplo, Benjamin Franklin servía en varios puestos del servicio público, como en el correo, por ejemplo. Servían ellos también como embajadores y esta serie de cargos públicos que les permitía estar en contacto con los desafíos que tenía para entonces la colonia americana. Entonces, hasta este momento, bueno, ellos habían visto cuáles eran esos desafíos. También se habían dedicado al estudio de la historia, lo que les dio el fundamento para poder resolver cada uno de esos desafíos que ellos veían que la colonia americana estaba pasando. En ese estudio de la historia, ellos se toparon con Charles Baron de Montesquieu. Él, como sabemos, creo que nos los han enseñado la mayoría de los latinos, fue quien vino con el tema de la democracia y la república, especialmente el sistema republicano en el que hay una división de poderes: el poder legislativo, eso lo conocemos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y bueno, los padres fundadores de los Estados Unidos se toparon con Montesquieu y empezaron a ver cómo sus estudios le dieron el fundamento necesario para ellos poder aplicar esos conocimientos a lo que fue la Convención Constitucional y poder así construir un modelo republicano que ayudara a los Estados Unidos de América a ser el país que hoy es. Montesquieu, en resumidas cuentas, él hizo un estudio de alrededor de 20 años de la historia a nivel mundial para poder redactar este libro. Ese libro se llama The Spirit of the Laws, The Spirit of the Laws, o el espíritu de las leyes, o el espíritu de la ley. No sé cuál será la traducción más apropiada, pero en él analiza el imperio japonés, los reinados en Alemania, el imperio en Rusia, todos los reinados que hubo tanto en España, en Roma. Él analiza todos los modelos constitucionales o de gobierno, tanto imperiales como monárquicos, como democráticos, como federalistas, y él analiza cuáles son los pros y los contras de cada uno de esos modelos.
Entonces es como que la historia es una rueda que se está fortaleciendo, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo. Solamente que nosotros no sabemos cómo seguir dándole giro a esa rueda en beneficio de nuestra sociedad. Entonces, James Madison, personajes como James Madison, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Jay, Benjamin Franklin, se toparon con estos escritos y dijeron, eso es lo que tenemos que aplicar en nuestro país. Porque ellos llegaron a esa conclusión, porque ellos vivían bajo un modelo constitucional que no era ni siquiera una constitución, eran los artículos de la Confederación, si mal no recuerdo el nombre. Y ellos no tenían un poder ejecutivo, ellos eran 13 colonias, ellos dependían de la colonia británica. Luego lograron la independencia y fue allí cuando empezaron a vivir bajo los artículos de la Confederación, pero no les sirvió. Hubo muchos abusos en la parte económica, se imponían tarifas los unos a los otros, habían muchos abusos dentro de la dinámica que se tenía para ese momento histórico. Había problemas de guerras con los indios, guerras, o sea, el Imperio Británico tratando de retomar control sobre América. Y bueno, ellos no tenían una protección verdaderamente fuerte en contra de esos desafíos, porque eran 13 colonias y no tenían la fortaleza necesaria para luchar contra esos embates, contra esos desafíos. Entonces ellos decidieron, bueno, tenemos que hacer algo, especialmente James Madison, Benjamin Franklin, George Washington, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, tenemos que hacer una convención para mejorar los artículos de la Confederación. Y bueno, cuando se reunieron allí, James Madison dijo, bueno, aquí está este modelo, le salió de sorpresa, aquí está este modelo constitucional, y les planteó el modelo de Montesquieu, que era la separación de poderes, una presidencia, un poder legislativo y un poder judicial. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, bueno, se transcribió lo que fue esto, el Federalista o The Federalist Papers. Y en ellos James Madison explica cuál es la importancia de que una nación tan grande como los Estados Unidos, pero a pesar del tamaño geográfico del país, ellos se dieron cuenta de que compartían el mismo idioma, compartían la misma religión, o sea, tenían varias religiones, obviamente, habían protestantes principalmente, pero habían diferentes tipos de iglesias protestantes, evangélicos, bautistas, presbiterianos, todos esos. Pero en esencia todos eran cristianos, entonces compartían la cristiandad, compartían la misma cultura británica, compartían muchas cosas, y ellos decidieron, bueno, tenemos que hacer un país que se adapte a nuestras necesidades. Una de las cosas que sucedieron, que dieron paso a que ellos pudieran establecer este modelo de gobierno, fue que ellos no tenían un poder ejecutivo, no tenían alguien que representara en pleno a las 13 colonias. Entonces, cuando intentaban hacer negocios con los británicos, obviamente el rey, para chantajearlos, le decía, pero ustedes no tienen poder, o sea, ustedes vienen acá para hacer negocios, pero ¿quién los representa a ustedes? ¿Quién me da garantía a mí de que los negocios se van a hacer de manera justa y limpia? Entonces, bueno, hubo todos estos desafíos y todas estas dificultades dieron paso a que los padres fundadores empezaran a hacer la convención constitucional, y para convencer a las demás colonias de la eficacia del modelo constitucional republicano, ellos redactaron lo que conocemos hoy como The Federalist Papers, o
El Federalista. Entonces, esta es una introducción a esto que quiero emprender, educar a mi comunidad latina, a los venezolanos esencialmente, porque soy venezolano, pero creo que no tenemos acceso a este conocimiento. Y bueno, yo voy a compartir lo que yo sé. Si tienes alguna observación, están bienvenidos a comentar. Y si me equivoqué en algo de lo que dije del aspecto histórico de lo que llevó a la redacción de estos documentos, pueden comentarlo sin problemas. Si les gustó, si no les gustó, son bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video con el Federalist Paper Number 1. El federalista, el documento federalista número 1, ¿ok? Hasta luego.